El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas, desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. Bueno, pues ya es viernes y hoy es otra emisión más de su programa Caso Abierto. Hoy vamos a estar platicando sobre, bueno, pues tal vez el delito más importante que más agrava la sociedad, que es el homicidio. Así que bueno, pues no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y como siempre le doy la bienvenida a mi compañera y amiga, una gran abogada, la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda, que igual nos acompaña esta tarde. Gracias, abogado, muy amable por su intervención. Recuerden que estamos aquí en su programa Caso Abierto, totalmente en vivo. Estamos en una emisión de Teciutlán FM 90.9. Cada 8 días, los días viernes, en un horario de 12 a 1 de la tarde. Le damos las gracias a la locutora Gloria Mejía con el programa Sin Barreras, que acaba de terminar. Y nosotros muy contentos hoy, viernes 29 de agosto del año 2014. Muy contentos de estar aquí con ustedes, porque el día de ayer se celebró a las personas de la tercera edad, a todos los abuelitos. Un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan, porque sabemos que están muy atentos las amas de casa, que a veces pues igual no tienen para mandar los mensajitos, alguna duda que tengan y demás, pues sabemos que están muy al pendientes escuchando su programa Caso Abierto. Les recordamos que contamos con la línea de celular al 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto, y comentarles también que se están subiendo los programas de Caso Abierto a las redes de YouTube. Ingresan como Juan Parodi Nativitas y enseguida le ponen Caso Abierto, y ahí van a encontrar todos los bloques, los 2 bloques que se suben del programa que se trata, y pues ahí bien fácil, a la hora que ustedes gusten, pueden estar checando el tema que se trata, alguna sugerencia, algo, pues igual no lo pueden hacer hacer saber al correo lic-parodi@hotmail.com. Ahí pueden encontrarlo, o en Facebook también nos encontramos como Rocío Paredes Tejeda y Juan Parodi Nativitas. Así es, de verdad muchas gracias por su preferencia, porque bueno, la verdad es que sí nos han hablado gente incluso de otros estados, incluso de Estados Unidos, que nos dicen que gente de la región, que lo que es, ¿verdad?, la bondad ahora del internet, bueno, pues nos escuchan a través de precisamente de sintonizar estación vía internet hasta Estados Unidos, y nos han hablado precisamente para cuestionarnos sobre algunas cosas, preguntarnos sobre todos sus asuntos. Así que de verdad muchas gracias por sintonizarnos y principalmente por su confianza. Así que bueno, pues como dijo la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda, es muy fácil. Primero hay que entrar a la página de YouTube. Ya una vez que está uno ahí, entonces sí, ponen Juan Parodi Nativitas, Caso Abierto, y automáticamente le salen todos los videos que hasta la fecha se han grabado de los diferentes temas que hemos tratado, desde violación, formas de adquirir la propiedad a través del transcurso del tiempo, adulterio, divorcio, en fin, ahí van a encontrar hasta la fecha un buen número de temas que ya se han tratado aquí, y bueno, pues esperamos que les gusten, porque sí ya hemos visto que sí ha habido muchas visitas. Creo que el tema más visitado ha sido la sucesión intestamentaria, y la verdad es que estamos muy a gusto. Pues vamos a empezar el tema de hoy, queridos amigos, porque es un tema muy largo, muy importante. Primero, con la preocupación, decirles que, bueno, siempre hemos platicado sobre los delitos, decir que son conductas que son prohibidas por la sociedad. Hoy quiero empezar platicándoles, bueno, quién es el órgano, quién es la institución encargada de vigilar, de cuidar, de perseguir a quienes han cometido una infracción a las leyes penales. Y es precisamente las diferentes procuradurías en los diferentes estados. De acuerdo con la Constitución, que aunque algunos dicen la Carta Magna, quiero decirles de entrada que es equivocado decir Carta Magna. Yo todavía escucho a mucha gente decir, es que la Carta Magna dice. No, el término correcto, queridos amigos, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué es el término correcto? Porque nosotros como sociedad mexicana, al momento de que tuvimos un pacto y se supone, ¿verdad?,
cuando se hizo la Revolución Mexicana, bueno, pues los principales líderes, los caudillos, se sentaron y elaboraron el documento por medio del cual nos constituíamos como sociedad, como país y creábamos a las principales instituciones de gobierno. Y bueno, por eso se llama constitución, porque viene del término constituir, crear, formar, y de ahí precisamente proviene. Y entonces, ya creados como sociedad mexicana, bueno, pues se estableció, queridos amigos, que en el artículo 21, precisamente de la Constitución, se creó la institución, el organismo público llamado Procuraduría General de Justicia, como la institución creada de cuidar a la sociedad, de cuidar, de vigilar, precisamente que se persigan y se castiguen los delitos. Ellos son los encargados de investigar. Bajo su mando está precisamente la policía. Incluso últimamente ha habido varias reformas a la Constitución en donde ya se le da a las diferentes corporaciones policíacas, ya sea las policías municipales, las policías estatales, las policías, bueno, que antes le llamábamos judiciales, que hoy se llaman ministeriales. Bueno, ellos son ya directamente los encargados de la investigación, pero siempre bajo la vigilancia y la dirección principalmente del Ministerio Público. Entonces, finalmente, queridos amigos, cuando escuchamos la Procuraduría General de Justicia, cuando hablamos del Ministerio Público, en realidad es la misma institución. Y fíjense ustedes qué bonito, de acuerdo con precisamente ese documento que elaboramos como mexicanos cuando nacimos a la vida jurídica y social, lo establecimos en el artículo 21, en el que creamos ese organismo como aquel encargado de cuidar nuestra sociedad, de que aquellas personas que lastiman, que nos lesionan, tenemos asuntos de gente que ha sido macheteada, apuñalada, incluso gente que ya fue pues asesinada. Bueno, pues la institución que fue creada precisamente para perseguir a estos individuos que se han portado mal, castigarlos, incluso pedir las sanciones correspondientes al juez, es precisamente la Procuraduría, que de acuerdo con la Constitución debe contar con una infraestructura. ¿Qué entendemos por infraestructura? Bueno, debe de contar con todas las instalaciones apropiadas, médicos, peritos, ingenieros, químicos, arquitectos. ¿Qué más se te ocurre, licenciada? Trabajadores sociales, psicólogos. Así es. Imagínense todo un aparato de gobierno tan importante para poder cuidar y proteger a las víctimas de los delitos. Ahora que regresemos del corte, les voy a empezar a platicar un poquito de las reformas que ha habido en el sistema constitucional y que, bueno, antes no se consideraba a la víctima, hoy sí se le considera y es una protección más que se tiene y que es obligación de las procuradurías precisamente cuidar a la víctima, protegerla, incluso ahora cuidar hasta quienes testifican en los juicios. ¿Por qué? Para que las personas contra las que se les testifica no pueden hacer nada en contra precisamente de los que testifican. Vamos al primer corte, queridos amigos, regresamos, no se vayan, vamos a estar platicando sobre el homicidio. Seguimos con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto, y recuerden, la línea de celular es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto, y estamos hablando sobre el delito de homicidio. Este lo podemos encontrar en el artículo, a partir del artículo 312 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla. Fíjense ustedes, queridos amigos, que bueno, les comenté hace un momento que no es correcto hablar de la Carta Magna, sino hablar de la Constitución. Lo voy a explicar por qué, rápidamente. Porque la Carta Magna, vean ustedes el término, habla de magno. Eso significa rey, príncipe. Nosotros hace muchos años en México, históricamente, tuvimos un conflicto muy fuerte entre los conservadores que querían continuar con los imperios, los reyes, los monarcas, y los revolucionarios, los independentistas, que querían exactamente el modelo contrario. Y ahí existió la confusión. Cuando el emperador firmó la carta a través del cual constituía o nacía el Congreso,
a eso sí se le llama Carta Magna. No tiene nada que ver en realidad con lo que es realmente nuestra Constitución. El último emperador que quiso estar en nuestro país fue Agustín de Iturbide, y eso fue muchos años atrás. Entonces, a partir de la Constitución de 1917 para acá, lo correcto es hablar definitivamente de Constitución y olvidarnos del término de Carta Magna. Y fíjense que platicando precisamente en relación a los derechos que tenemos, que hoy precisamente platicamos del homicidio, y platicábamos a ustedes que el órgano, la institución encargada de investigar precisamente este tipo de delitos es la Procuraduría General de Justicia de los diferentes estados, incluso la Federación. Bueno, ¿qué pasa cuando la Procuraduría, y eso es lo preocupante, no cuenta con las instalaciones, no cuenta con el personal, no cuenta con papelería, no cuenta con lo necesario precisamente para cumplir con su cometido, que de acuerdo con la Constitución en el artículo 20 está obligado a hacer? ¿Cuántos delitos, queridos amigos, no se investigan, simplemente se quedan al archivo del olvido y simplemente esto se traduce en impunidad? Bueno, quiero decirles que de acuerdo con la reforma del artículo 1 de la Constitución, ¿sí?, no podrán restringirse ni suspenderse por ningún motivo los derechos humanos y las garantías que la Constitución otorga, así como los tratados internacionales del que México es parte. En ese sentido, uno de los derechos humanos que tenemos, queridos amigos, como personas simplemente, es que se nos procure y administre justicia. Así que, si usted nos está escuchando en cualquier estado de la República, allá en casita, y simplemente en su municipio, en su lugar de residencia, no existen instalaciones para la institución, para que la institución del Ministerio Público haga debidamente su trabajo, ahora con la reforma del artículo 1 constitucional y del artículo 21, simplemente es una violación a los derechos humanos, porque la institución de la Procuraduría General de Justicia, que es el mismo Ministerio Público, tiene la obligación de procurar, investigar, ejercitar la acción penal cuando así lo se considere, y perseguir prácticamente a los delincuentes hasta que estos sean castigados. Si no contamos con peritos, si no contamos con la infraestructura, queridos amigos, es una violación flagrante a nuestros derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, pues estamos platicando precisamente del homicidio. ¿Por qué es muy preocupante y por qué hoy lo estamos platicando de esto? Precisamente porque el homicidio es el delito más grave que en la humanidad se puede cometer. ¿Y en qué consiste? En privar de la vida a otro. Antes, fíjense que, licenciada, todavía no sé si tocó en algunos códigos, decía: comete el delito de homicidio el que prive de la vida a otro sin derecho. Y entonces, cuando tú leías el concepto, decías, bueno, privar de la vida a otro sin derecho, o sea, ¿tienes derecho para privar de la vida a otro? Y bueno, finalmente los estudiosos y analistas de las normas suprimieron este concepto, es sin derecho, para quedar simplemente homicidio es el que priva de la vida a otro. Y sí, efectivamente así queda, porque, queridos amigos, en esto hay muchos caminos, muchas divisiones en el caso de los homicidios, porque, por ejemplo, de entrada tenemos a los homicidios culposos y los otros son dolosos. ¿Cuáles son los homicidios dolosos, licenciada? El homicidio doloso. Claro. En este momento. Ya ves, estamos pensando en otra cosa, licenciada. Estabas acordando de los casos que tenemos, ¿verdad? Los homicidios dolosos son los que se cometen con intención. Es decir, cuando yo te quiero matar, yo tengo toda la intención de asesinarte, de privarte de la vida, y te espero, ya sea a escondidas o te descubro, etcétera, pero tengo toda la intención. Ese es un delito doloso. Tengo la intención de hacerlo.
Y un delito culposo es aquel, queridos amigos, en el que el resultado es el mismo, pero no tengo la intención de cometerlo. Por eso se llama culposo, por culpa, por negligencia, por falta de cuidado, por impericia, ¿sí? Podemos matar a alguien. ¿Cuándo? Cuando lo atropellamos, por ejemplo, ¿no? Cuando de repente sucede mucho, que de repente, más en estos casos los fines de semana, como hoy que es viernesito, sábado, pues bueno, no faltan los chicos y los maestros y todo el mundo que nos queremos ir por ahí de, pues olvidarnos un poquito del trabajo de la semana y que nos vamos, pues vamos a tomar unas cervecitas, etcétera, y de repente pues salimos ya bien movidos del antro, agarramos nuestro vehículo, nos vamos y podemos pasar a atropellar a alguien en forma imprudente, por la falta de cuidado, falta de pericia. El resultado es el mismo, estamos privando de la vida a una persona, sin embargo es culposo. Cuando es doloso es porque yo tengo toda la intención de matarlo. Obviamente, queridos amigos, hablando precisamente de este tipo de delitos, el castigo que se tiene para una persona que comete un homicidio no es el mismo que para una persona que mató a alguien imprudentemente, es decir, por un accidente. Entonces la ley tiene un apartado en la mayoría de la República Mexicana, artículos que hablan de delitos que se cometen con el motivo de tránsito, ¿no? Entonces generalmente son delitos culposos, son no solamente homicidios, también son lesiones y obviamente la gravedad es mucho menor y más todavía si la persona que iba manejando no se encontraba bajo la influencia de bebidas embriagantes o drogas, porque ahí sí ya no solamente hay una imprudencia y además una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque la persona pudo haber estado alcoholizada, drogada, cuando sabes que tomado no puedes circular, no puedes manejar, ¿no? Y en el caso de los que tienen la intención, bueno, pues ya aquí al regreso del corte la licenciada María del Rocío Páez Tejeda nos platicará un poquito sobre las sanciones que la ley impone a quien pues mata desgraciadamente a una persona. Fíjense lo importante que es para que uno de estos delitos, como el caso del homicidio, no se quede impune, que las autoridades ministeriales cuenten con todos los elementos necesarios para hacer una buena investigación y llevar a los responsables a la cárcel y que paguen por sus crímenes. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan, regresamos. El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso Abierto continúa después del corte.